Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto. Yo soy Sergio Salazar La Torre, esto es P5 for You y concretamente quiero dedicar estos vídeos directamente a una de mis creadoras favoritas, que es Pat Vira. Pat Vira, vamos a dar comienzo porque estamos dedicándole es una fase experimental, esta es una sección experimental, y vamos a dedicarle justamente parte de estos vídeos y tal a Pat Vira. Comentar simplemente también que por favor no le deis un me gusta, ¿vale? Yo no hago esto para monetizar ni nada de eso, ¿vale? Darle, si os gusta mucho y tal y queréis darle algo, le dais un no me gusta, ¿vale? Porque sí, porque yo no hago esto para nada, sino para compartir momentos, ¿vale? Y experiencias y ilusión, ¿vale? Entender esa obra que realmente es maravillosa y que conociendo la obra nos va a parecer incluso más bonita. Vamos a profundizar un poquito en algunas cosas y he de confesar que para algunas cosas he utilizado ChatGPT, o sea que a ver, pero claro, hay que educarla, ¿vale? Hay que educarla, hay que motivarla, hay que educarla, hay que hacerle, y simplemente y tal he utilizado para algunas cosas ChatGPT. Como por ejemplo para hacer un análisis después de haberle comentado todo lo que yo había visto, y le das pistas y te va sacando por ahí. Así que por eso creo que este análisis nos va a ayudar a entender mejor su obra. Vamos a irnos a la pantalla completa, ¿vale? Que es como llamo yo aquí. Aquí lo tenemos justamente la obra de Pat Vira. Vamos a pinchar en Pat Vira, si quiero salir, ¿vale? Y esta es Pat Vira. ¿Vale? Una de mis mejores. Yo os recomiendo que entréis, ¿vale? Y que motivéis, ¿vale? Porque muchas veces esa motivación nos hace, a los creadores, nos hace seguir adelante, ¿no? Seguir creando, seguir imaginando, seguir haciendo cosas. Creo que es muy bonito. Vamos a pinchar justamente en este, que es Smile Molds, que ahora vais a ver, vamos a dejarlo ahí ejecutándose, y vais a ver que es alucinante, ¿vale? Aquí nos dice no comercial, ¿vale? Lógicamente, todo mérito que vais a ver ahora pertenece a Pat Vira, ¿vale? O sea, no a mí, sino a Pat Vira. Por favor, os pido que si os gusta, que entréis, que le deis ahí un me gusta y todo eso, y que sigáis su trayectoria, porque es la única manera de que ella nos haga cosas tan bonitas como estas, ¿vale? Así que vayamos allá, le dedicamos este especial y tal, de parte mía y de parte de mi mujer, ¿vale? Así que vayamos allá. Vamos a observar cómo aquí hay, en cierto modo, hay varios elementos, ¿vale? Vemos que hay elementos que siguen caminos y otros elementos, como veis ahí, que comen esos espacios, intentan devorar esos espacios, creando directamente, intentan dividirlo para hacerse con ellos. Es casi un lenguaje poético, ¿vale? Pero vamos a ver por qué es así, qué hay detrás de esto, aunque ella no lo explica, pero vamos a ver exactamente qué es el informe que he podido llegar a tener, ¿vale? Yo creo que estaría justamente por aquí. Ahí. Vamos a ver el informe que después de haberla entrenado me ofrece ChatGPT. ¿Qué simula este código? Este código simula el comportamiento emergente de los mohos mucilaginosos, ¿vale? Smile molds. Estos organismos unicelulares se mueven, exploran y dejan rastros, formando estructuras similares a las redes que optimizan los caminos, ¿vale? En la simulación, cada mold representa un agente, ¿vale? El espacio es un entorno 2D, de un canvas 2D. Los agentes se mueven, dejan un trazo y leen ese trazo para decidir su próxima dirección. Es un ejemplo de algoritmo basado en el comportamiento bioinspirado, ¿vale? Vamos a ver, resumen de algoritmos utilizados, ¿vale? Aquí hay 3 algoritmos clave, ¿vale? Funcionando. El primero es el algoritmo de movimiento basado en sensores, ¿vale? Inspirado en el algoritmo de Fisarum por Jeff Jones, ¿vale? ¿Qué hace? Cada gente, aquí pone inspirado, no significa que haya copiado, sino que está inspirado. Muchas veces los creadores nos inspiramos en cosas que existen. Por ejemplo, el algoritmo de movimiento circular no significa por ejemplo, si yo hago
algo circular que no tenga mérito, ¿vale? Lógicamente, si alguien hace un coche volador, se tiene que inspirar en la norma, en la ley de la gravedad. Eso no significa que no tenga mérito, ¿vale? Y tal. Simplemente que se ha inspirado justamente en las fórmulas de la gravedad, etcétera, y tal, para conseguirlo, pero eso no significa que no tenga mérito, ¿vale? Al contrario, hace falta mucho coco para hacer esto, ¿vale? ¿Qué hace ese algoritmo? Cada agente tiene tres sensores, uno al frente, uno a la izquierda y otro a la derecha, es decir, tres sensores, ¿vale? Según lo que sienten, intensidad del color, del rastro, cada dirección, eligen cómo rotar su dirección. ¿Para qué sirve? Este algoritmo permite que los agentes, ¿vale?, prefieran seguir rastros más marcados, bifurquen si hay múltiples caminos o cambien la dirección cuando no hay señales claras, ¿vale? La lógica del algoritmo es el siguiente, ¿vale? Aquí nos dice, a ver, vamos a quitar esto porque esto es en JS, nos dice que si, por ejemplo, un sensor, ¿vale? Por ejemplo, el frontal es menor que el otro y que el frontal es mayor que el otro, ¿vale? Si el frontal es el que manda, sigue recto, ¿vale? Si el sensor frontal es menor que el de la izquierda y el frontal es menor que el de la derecha, ¿vale? Si el frente es más débil, gira para alzar a la izquierda o a la derecha, ¿vale? También dice que si el de la izquierda es mayor que el de la derecha, ¿vale?, entonces gira a la izquierda y en caso contrario, lógicamente, gira a la derecha, pues significaría que el de la derecha es más fuerte que el de la izquierda, ¿vale? El algoritmo de rastro o retroalimentación de Trail Feedback Loop, ¿qué hace? Cada agente deja un punto blanco, ¿vale? Un fill se consigue por el fill, la elipse, etcétera, ¿vale?, en su posición actual, simulando un rastro químico, ¿vale?, como feromonas en las hormigas, ¿vale? ¿Para qué sirve? Esto permite que los agentes se sientan atraídos por caminos ya explorados. Es decir, anda por aquí, ya ha pasado alguien y tal, pues vamos a ir por aquí. Como podéis ver, y todo eso es increíble, porque aquí hay varios algoritmos, ¿vale? Vais a decir, vale, pues aplica los algoritmos. No y no. Vale, yo puedo crear una máquina del tiempo y tal, inspirada en esto que dice este señor, en esto que dice el otro, en esto que dice el otro, pero claro, la máquina del tiempo no ha sido creada por esos señores, ha utilizado una parte, otra parte. Lo que es física, utilizo fórmulas para realizar cosas, pero las cosas que yo realizo tienen mucho mérito, ¿vale? Tú tienes las herramientas, pero conjuntar esas herramientas para que hagan lo que tú quieres tienen mucho mérito, ¿vale? Aquí los agentes, dice que esto para qué sirve. Para que los agentes se sientan atraídos por caminos ya explorados. Fijaros qué maravilla, estamos creando una partícula y cada una de las partículas se está dotando de ciertos elementos, ¿vale?, que le están en impredecibilidad, y eso es la vida. Y aquí se quería mostrar vida. Así que, como podéis ver, es algo maravilloso, ¿vale? También se le permite que se genere una retroalimentación positiva. Bueno, vamos a ver. Es increíble. A ver, vamos a ver. Cállate. Es que me salta así. Bueno, vayamos para allá. También nos dice que aparezcan patrones naturales complejos, como redes vasculares o rutas óptimas. Vale. Tercer algoritmo es el algoritmo de envolvimiento espacial, o torus European. ¿Vale? ¿Qué hace? Evita que los agentes se pierdan, ¿vale?, y al salir del borde de la pantalla, se teletransportan al lado opuesto, es decir, hace que eso sea continuo, es decir, que no existan límites para lo que están haciendo, ¿vale?, sino que sea continuo. Si sale por la izquierda, entra por la derecha por el mismo sitio, es decir, como si fuera una esfera, pero en un plano, ¿vale?, de 2D. Vamos a quitar esto y vamos a ver cómo se consigue eso. El algoritmo es este, o sea, yo lo que cojo es, intento, si viene por aquí, ¿vale?,
si esto se sale, lo que hace es directamente le coloca justamente en cuanto al ancho, ¿vale? Es decir, en ese mismo ancho le coloca, ¿vale? Y si esto es así, pues colocaría en el alto, ¿vale? Es decir, si salgo por la izquierda, sale en la misma posición por la derecha, ¿vale? Es algo parecido a que si sale por la izquierda, si es menor, la X es menor de 0, ¿vale? Que se sale por la izquierda, directamente le pongo, si es un canvas de 500, le pone el de 500 en la misma posición de la Y, ¿vale? No, perdona, que voy a cancelar a esta. Vamos a ver. eh, vamos a ver cómo podemos cancelarla, ¿vale? Porque me está fastidiando, ¿eh? Vamos a ver, esto sería, con vuestro permiso, siento un poquito esto. A ver, 66. Bien, y ahora lo que voy a hacer es cancelarla, ¿vale? Vamos a apagar esto porque es que llega un momento en el cual esto no puede permitirse, ¿vale? Ahora imagino que saltará la otra serie, ¿no? Pero bueno, vamos aquí. Disculpadme la interrupción. ¿Para qué sirve? Esto simula un mundo continuo sin bordes y evita que el comportamiento se distorsione con los márgenes. Es decir, como si estuviera en una gota de agua en la cual esa esfera va rondando por toda la esfera. Sería bueno coger y mirar a ver y todo eso e intentar simularlo en 3D, ¿vale? Sería algo precioso, ¿vale? Vamos a ver, sensorialidad del molde, cómo se ve el entorno. Cada agente tiene 3 sensores calculados vamos a quitar esto, y son calculados por medio de obtener el sensor de posición. Yo le paso el sensor, le paso el ángulo y entonces él ya automáticamente me devuelve justamente ese sensor. Esto calcula la posición adelantada de cierta dirección, ¿vale? Gracias a heading, ¿vale? Más o menos el sensor, el ángulo del sensor, ¿vale? Luego accede a los valores de color, píxeles de esa misma posición utilizando píxeles y el índice, ¿vale? Si hay más blanco, hay más rastro, es más atractivo. Es decir, lo acabo de poner, si es más oscuro, se supone que hace mucho que no pasan por ahí y si no pasan por ahí, pues será por algo, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué variables controlan el comportamiento? Vamos a ver. El sensor de distorsión, la distancia entre la gente, ¿vale? Más distancia, tiene una percepción más amplia, ¿vale? El sensor del ángulo, el ángulo entre los sensores izquierdo y derecho, ¿vale? Es decir, si los sensores están muy juntitos, ¿vale? Voy a poder ver lo que hay enfrente y ver lo que hay ahí, pero si están más separados, ¿vale? Voy a poder obtener un mayor ángulo de no me sale, sensoriabilidad, ¿vale? Es decir, voy a obtener más información del entorno. Igualmente, si tengo muchos más sensores, tendré muchas más posibilidades de captar todo lo que yo quiero, ¿vale? Por ejemplo, si yo los tengo juntos, casi pegados al frontal, ¿vale? Con un ángulo, imagínate, del 1%, yo sabré hacia dónde voy, pero no tengo ni idea de lo que hay a los lados, ¿vale? A eso se refiere. Después, el ángulo de rotación, cuando gira el agente, decide rotar, ¿vale? Afecta la agilidad del movimiento. Es decir, si yo tengo un ángulo de rotación, eso es como los coches. Si yo giro, tengo que dar muchas vueltas para los 90 grados, irá muy lento y muy abierto. Pero, sin embargo, si el ángulo de rotación es de 90 grados, girará en un solo momento. Yo hago así un poquito y gira totalmente. Es decir, la velocidad de rotación será más grande, ¿vale? Y luego el dis.r, que será el radio del molde, el tamaño pequeño para ver los trazos, ¿vale? Es decir, es un ángulo que es pequeño para poder ver los trazos finos, ¿vale? Muy importante ver los trazos finos. Cuanto más veas el trazo fino, si pones un trazo muy gordo, te vas a saltar cosas, pero si pones un trazo muy pequeñito, directamente tendrás más posibilidades de encontrar lo que tú quieres, ¿vale? Visualización y persistencia del trazo. En Cloud se usa, vamos a quitar esto, en Cloud se usa lo que es el background 0, que es el color negro, y 5 de transparencia. Este 5 hace que no llegue a desaparecer, ¿vale? A partir del 6 ya empezaría a desaparecer, ¿vale? Pero permite hacer eso. Sería bueno coger y cambiar esto para ver lo que hace.
Dice, esto no se borra completamente el fondo de cada frame, lo que os digo, sino que lo oscurece ligeramente. Así se crean trails persistentes, es decir, trails son como caminos, como guías persistentes, como si fueran huellas que se desvanecen con el tiempo, ¿vale? Y bueno, luego tiene la conclusión y todo eso, qué algoritmos y conceptos se usan. El algoritmo, movimiento basado en sensores. El propósito es decidir la dirección del entorno y la inspiración es de Fissarun y el comportamiento emergente, ¿vale? Después tenemos la deposición del rastro que crea caminos persistentes que se retroalimentan, que eso era justamente con esto, ¿vale? Con el 5, si nosotros le ponemos un 6, se va a perder mucho más, ¿vale? Y luego, si lo ponemos, por ejemplo, un 7, eso ya directamente va a ser la leche, ¿no? Eso lo vamos a probar, ¿vale? Y luego el envolvimiento espacial, permitir un mundo continuo, es decir, que no el borde, que sea algo esférico, aunque sea un plano, pero sea algo esférico, y que me permita ver cuál es el comportamiento en ese pequeño mundo, en ese pequeño universo. Simulación de espacios infinitos, lo que os decía. Y luego el desvanecimiento lento del fondo, es decir, simula la evaporación del rastro y la dinámica es natural, una dinámica natural del entorno. Con esto nosotros podemos permitir, voy a guardar justamente esto, y ya tenemos habilitado esto, pero quiero que analicemos, porque esto ya lleva bastante tiempo, quiero que os fijéis que existen varios tipos, ¿vale? Existen concretamente, porque esto es como un lenguaje poético, existen varios tipos de partículas, ¿vale? Un tipo de partículas es esta, que es la exploradora, ¿vale? Que es la que intenta, veis que sigue por aquí, llega por aquí y entonces emerge con muchos más, es apoyado y junta, justamente vais a ver que empieza a juntar ese espacio, intenta abarcarlo y juntarlo, ¿vale? Entonces llega un momento en el cual, fijaros que he encontrado un camino y entonces empieza a englobarlo, ¿no? Empieza a llegar y llega a crear lo que es el camino. Está intentando por todos los medios crear y ya ha conseguido crear un espacio, ¿no? Pues quiere dominarlo. Entonces es ahí cuando aparece directamente otro efecto que es el de devorar ese espacio, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de devoración, es decir, he encontrado ese espacio, voy a devorar ese espacio, ¿vale? Es que lo está devorando y entonces ahora ya crea ese camino. Vais a ver que aquí va a devorar, su objetivo es, ahí tenemos otro que se está devorando, este espacio de aquí se devora, no tiene nada que ver que yo mueva, ¿vale? Es intuición, aquí hay otro que se devora, ¿vale? Este de aquí va a ser devorado en poco tiempo, vais a ver que se acumulan justamente las partículas, lo devora y una vez devorado se convierte en camino, ¿vale? Estáis viendo, aquí va a pasar exactamente lo mismo, hay un espacio que, bueno, quiero devorar, pero no es suficiente y lo devora. Claro, una vez devorado dice, voy a irme por ahí, ¿vale? Para intentar devorar el resto del camino. Lo voy a dividir, divide y vencerás, y vas a ver cómo dentro de un poco todo ese espacio, porque ves las partículas que empiezan a devorar, empiezan a ir, voy a concentrar todas mis partículas justamente ahí. Esas serían las partículas de devorar, de comer, ¿no? Las que se quedan ahí dando vueltas, ¿no? Es un caso, o sea, hay varios tipos diferentes. Están, por ejemplo, esas de ahí, que son las exploradoras. Vais a ver cómo llega un momento en el cual ahí tenéis una exploradora, le siguen otras tantas, y una vez que ya llegan, entonces saltan las partículas que son las exploradoras, las devoradoras, y bueno, pues algo bastante simpático, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarlo justamente aquí, ¿vale? Porque en realidad es lo que está haciendo. Me he permitido el lujo de crear algo parecido a esto, ¿vale? Algo que bueno, pues puede llegar a resultar interesante, ¿vale? Para separar esas partículas, ¿vale? Voy a ponerle aquí, porque le había quitado bastante, y le voy a poner aquí, creo que está por aquí, está a 4000, ¿vale? Están con las partículas que tiene, ¿vale? Y el diámetro que tiene. Vamos a crear esto para poder ver cómo funcionan esas. ¿Veis ahí varios tipos de partículas? Una partícula puede ser exploradora y al mismo tiempo puede devorar, ¿vale? Vais a ver que las rojas son las que intentan romper
romper cada uno de los espacios, ¿vale? Así que vamos a ver cómo funcionaría esto. Vamos a darle justamente aquí para entender un poquito. Yo creo que podríamos hacerlo aquí, le podríamos decir que quiero, no, lo vamos a ejecutar, ejecuto. Y ves que al principio tengo un montón de exploradoras, ¿vale? Y algunas de ellas intentan buscar un camino. Son los dos tipos de partículas que nos encontramos. Claro, cuando chocan por aquí, ¿vale? Han chocado. Va a haber algunas que intentan devorar, ¿vale? Las rojas son las que intentan cortar para poder devorarlas. Estáis viendo los dos tipos diferentes de partículas que pueden llegar a existir, ¿vale? En este caso, como podéis ver, ¿vale? Hay muchas partículas devoradoras, ¿vale? O sea, de exploradoras y luego unas cuantas devoradoras, ¿no? En el siguiente ejemplo, como podéis ver, van en todas direcciones. En este ejemplo, ¿vale? Voy a pararlo porque, claro, lógicamente, este ejemplo lo que he querido hacer es cuando vaya a rodear alguna parte o intentar comerla, que las ponga de amarillo, ¿vale? Entonces vemos que al principio aquí se están empezando a girar y vemos que se paran justamente ahí porque está intentando devorar ese centro, ¿vale? Después tengo otras partículas que intentan dividir, pero la mayor parte de ellas son devoradoras, ¿vale? Aquí hay unas cuantas que intentan cortar, no se han visto un camino y ahora fíjate, aquí intentan devorar, pero ya no casi siempre van a intentar devorar los espacios que hay cercanos, ¿vale? Como aquí, ¿lo veis ahí? Lo ha devorado. Lo ha devorado y ahora esas partículas que están devorando se ven por aquí, intentan convertirse en otro tipo de partículas. ¿Ves que ahí intentan separarlas, ¿no? Intenta separarlo. Esta de aquí, concretamente, tiene unos puntos verdes que sería la comida, ¿no? Lo que pasa es que no tiene mucho sentido esos puntos de comida para ver cómo lo hacen. Pero sería es el comportamiento. Veis que tenéis varios tipos. Unas que empiezan a dar vueltas, ¿no? Uno sobre el otro para devorar ese espacio, etcétera. Yo creo que esto lo vamos a observar mejor si, por ejemplo, vamos a irnos por aquí. Si en vez de 2000, por ejemplo, es que con 4000 se me va a parar, ¿no? Porque no tengo este es infinito, es limitado, ¿no? Vamos a parar, mi memoria es limitada. Vamos a parar este de aquí me gustaría irme al código para pararlo, ¿vale? Y este de aquí lo que voy a hacer es ponerle 4000 para ver exactamente ese cambio, ¿no? Voy a ponerle 4000, ¿vale? Para ver exactamente cuál es el estado que hace. Primero empiezan estas y luego ya salen las exploradoras y las que intentan devorar. Esto va a ir un poco lento, ¿vale? Va a ir un poco lento. Vamos a ponerle, por ejemplo, 1000 para que vaya un poco más rápido, porque son muchos más cambios lo que hay que realizar. Y vemos que ahí empiezan a devorar estas partes de aquí, las otras, las exploradoras y las que quieren cortar, emergen, ¿vale? Veis que emergen. Hay unas cuantas que sí dicen que, bueno, vamos a intentar apostar por lo alto, vamos a crear esto, y vemos que ahí se empiezan a formar algunos cambios, ¿no? Vamos a ver. Por aquí vienen, le falla lo que es el ángulo. ¿Veis eso? Eso de ahí son los caminos que están siguiendo y son caminos muy rectilíneos, ¿no? A lo mejor deberíamos de dejarlo, ¿vale? Deberíamos de dejarle que haga. ¿Ves? Ahí ya empiezan los primeros intentos de poder devorar algunas partes. Aquí, por ejemplo, ha intentado devorar esa parte. Aquí está intentando devorar. Los amarillos me intentan decir cuáles intentan comer esa parte, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos que se intenta pero no se consigue, o al final se consigue. Ves que aquí surge un brote, aquí surge otro brote. Yo creo que con el tiempo llegará a encontrar algunos. ¿Ves? Ahí aparece, llegan a encontrar, mira, aquí ya han conseguido encontrar una zona, ¿vale? Imagino que esa zona intentará buscar zonas más pequeñas, ¿vale? Intentará buscar algunas zonas que sean más pequeñas, ¿vale? Son demasiado pocos, ¿vale? Vamos a ponerle un poquito más porque si no esto no permite. Vamos a poner 400, 4000. Con 4000 tal como estaba antes irá más lento, pero bueno, será cuestión de
de ir viendo, ves que aquí empiezan a explorar por ahí, están explorando por ahí y esas de ahí se van a encontrar, justamente veis las rojas que dividen, esas de ahí empiezan a intentar devorar esta parte de aquí mientras las otras siguen por ahí. Hombre, lógicamente si esto le pusiera no sé, un límite, ¿no? Cogerían, ¿ves? Aquí empiezan a haber unos intentos de devorar esa zona, pero no es suficiente, esto va muy lento, ¿vale? Porque hay muchos cambios que hay que hacer. Aquí LED, veis que aquí va a intentar devorar esta zona, las zonas pequeñas, ¿vale? Por ejemplo, esta zona va a ser intentar devorar. Ahora cuando venga de vuelta va a encontrar muchos más elementos y va a crear muchos más caminos, ¿vale? Pero estamos viendo que de momento se están centrando en esa zona de ahí. Esa zona de ahí, ¿veis? Aquí se ha devorado esa zona y una vez devorada, ¿vale? Se va a convertir en un camino simple, ¿vale? Veis ahí una que intenta recortar, ¿vale? Aquí empiezan la actividad de las rojas que son las que intentan recortarlas. Y la verdad es que es bastante curioso de verlo, ¿vale? Vamos a dejarlo puesto así y quizás en el siguiente vídeo a lo mejor lo tengamos mucho más avanzado y podamos verlo con mayor detenimiento. Un fortísimo abrazo y nos vemos. Hasta la vista.